Buenas tardes, soy Ramiro Sebasco y voy a defender el trabajo final de la materia Infraestructura de Redes 2 de la profesora Soledad Acevedo, y voy a arrancar hablándole de la capa de transporte. Hola, buenas tardes, soy Ramiro Sebasco y voy a hablar de la capa de transporte. Lo que tiene la capa de transporte es que acepta los datos de la capa de aplicación y lo prepara para el direccionamiento de la capa de red. También lo que tiene la capa de transporte, que también utiliza el direccionamiento de la capa de red para que después pueda llegar los datos de un punto a otro. Eso es lo que tiene la capa de transporte, que viene a ser que tomaría y aceptaría los datos que envía la capa de aplicación, y después eso es direccionado, esos datos que fue aceptado por la capa de aplicación es direccionado para la capa de red, y después de que haber sido direccionado, esos datos y esa dirección tiene que llegar de un punto a otro, sería transportado de un punto a otro por el medio de una computadora, sería por un medio, por un dispositivo final, que es transportado de un punto a otro, esos datos. Eso es lo que hace la capa de transporte. También tiene la capa de transporte la segmentación de los datos. Hola, buenas tardes, soy Ramiro Sebasco y voy a hablar de la capa de transporte. Lo que tiene la capa de transporte es que acepta los datos de la capa de aplicación y lo prepara para el direccionamiento de la capa de red. También lo que tiene la capa de transporte, que también utiliza el direccionamiento de la capa de red para que después pueda llegar los datos de un punto a otro. Eso es lo que tiene la capa de transporte, que viene a ser que tomaría y aceptaría los datos que envía la capa de aplicación, y después eso es direccionado, esos datos que fue aceptado por la capa de aplicación es direccionado para la capa de red, y después de que haber sido direccionado, esos datos y esa dirección tiene que llegar de un punto a otro, sería transportado de un punto a otro por el medio de una computadora, sería por un medio, por un dispositivo final, que es transportado de un punto a otro, esos datos. Eso es lo que hace la capa de transporte. También tiene la capa de transporte la segmentación de los datos. También lo que tiene la capa de transporte, que permite la segmentación de los datos para que pueda llegar de un dispositivo a otro. También tiene 4 funciones principales la capa de transporte, aparte de la segmentación de los datos. Eso es lo que tiene la capa de transporte. También lo que tiene la capa de transporte, tiene el seguimiento de la comunicación individual entre medio de los dos hosts, de host de origen y host de destino, que sería que tiene el seguimiento individual de la comunicación entre medio de los hosts de origen y destino. Eso es lo que tiene también la capa de transporte. Hola, buenas tardes, voy a hablar de la segmentación y gestión de los datos de la capa de transporte. Lo que tiene la segmentación y la gestión de los datos de la capa de transporte viene a ser que la segmentación y gestión de los datos, los protocolos de la capa de transporte, que es el UDP y el TCP, también lee los datos provenientes de la capa de aplicación y, dependiendo su segmento, se agrega en un encabezado para luego ser transportado a su debido canal. Eso es lo que tiene la
segmentación y gestión de los datos de la capa de transporte. Hola, buenas tardes, soy Ramiro Sebasco y voy a pasar a explicar la reensamblada de la capa de transporte. Lo que tiene la reensamblada de la capa de transporte, que agrega los segmentos en el flujo de datos de la aplicación, identifica de la aplicación de la capa de transporte, debe identificar la aplicación de destino para su transferencia adecuada. Eso es lo que hace la reensamblada de la capa de transporte. Lo que tiene la reensamblada de la capa de transporte, que se agrega los segmentos en el flujo de los datos de la aplicación, identifica de la aplicación de la capa de transporte, debe identificar la aplicación de destino para su transferencia adecuada. Eso es lo que hace la reensamblada de la capa de. Hola, buenas tardes, soy Ramiro Sebasco y voy a hablarles del protocolo TCP de la capa de transporte. Bueno, el protocolo TCP es un protocolo de conexión que utiliza recursos adicionales para agregar funciones a su uso. Esta función está en el mismo de entregar, son también confiables y de controlar el flujo cada segmento. El modelo TCP posee 20 de bits y se carga en el encabezado, mientras que cada segmento del UDP posee de carga 8 bits. La aplicación, vuelvo a repetir, el protocolo TCP de la capa de transporte es el protocolo de conexión que utiliza recursos adicionales para agregar función a su uso. Esta función está en el mismo de entrega, son también confiables y de controlar el flujo. Cada segmento de TCP posee 20 bits de carga en el encabezado, mientras que cada segmento del UDP posee 8 bits de carga en el encabezado. Soy Ramiro Sebasco y voy a hablarle del protocolo TCP de la capa de transporte. Lo que tiene el protocolo TCP de la capa de transporte es el protocolo que puedes navegar en internet. También tiene el protocolo TCP de la capa de transporte que te permite el protocolo de internet y el protocolo de transferencia de archivos. Ese sería el protocolo TCP de la capa de transporte. Soy Ramiro Sebasco. Hola, buenas tardes. Voy a arrancar hablando del PDU de la capa de transporte. Lo que tiene el PDU de la capa de transporte, que está dividido en dos. Lo que tiene que el UDP sería el PDU de la capa de transporte, que sería los datagramas. Ese sería el PDU de la capa de transporte, los datagramas. Y el protocolo TCP sería la segmentación de los datos. Eso serían los dos PDU de la capa de transporte. Uno por TCP es la segmentación de los datos y por UDP serían los datagramas, que es enviado en la capa de transporte. Es el PDU de la capa de transporte. El protocolo UDP, que tiene un protocolo que es voz sobre el nombre
IP. Es voz sobre IP, que es voz, B corta, las iniciales O, IP. Eso es lo de voz sobre IP. Es el protocolo de UDP y también tiene el protocolo de transferencia del nombre del dominio. Eso es lo que tiene UDP, los protocolos de UDP. Ramiro Sebasco y voy a defender el trabajo final de la materia Infraestructura de Redes 2 de la profesora Soledad Acevedo.